Bienvenidos a su canal favorito donde desmenuzamos cada detalle de las series turcas que nos roban el corazón. Hoy prepárense porque la noticia es de esas que hacen temblar los cimientos del mundo del espectáculo turco. Vamos a hablar de regresos, de secretos, de corazones rotos y, sobre todo, de amor, o al menos de lo que parece ser amor en este intrincado laberinto de emociones que son las telenovelas turcas y, a veces, la vida real de sus protagonistas. En el vídeo de hoy, vamos a adentrarnos en las últimas novedades que nos llegan desde Estambul, con un par de sorpresas que nos han dejado con la boca abierta y que, por supuesto, tienen que ver con nuestras parejas favoritas. O al menos con aquellas que creíamos que eran nuestras parejas favoritas. Así que no se muevan de sus asientos. Preparen sus palomitas, sus bebidas y sus pañuelos, porque la montaña rusa de emociones está a punto de empezar. Si aún no te has suscrito, este es el momento perfecto. Dale al botoncito rojo y activa la campanita para que no te pierdas ni una de nuestras actualizaciones, así te enteras de todo el salseo turco en tiempo real. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos directo al grano. Hoy vamos a hablar de un regreso que muchos esperábamos, de una boda que nadie vio venir y de cómo todo esto se entrelaza en un enredo que nos tiene a todos con el corazón en un puño, la mente confundida y las teorías conspirativas al máximo. Como ya habrán visto en el título del vídeo, y si no lo han visto, ¿qué esperan? Vayan corriendo a leerlo. Vamos a hablar del regreso de Kerem Bürsin a Turquía y de una supuesta boda secreta entre Hande Erçel y, bueno, esa es la pregunta del millón, o mejor dicho, de los miles de seguidores que están pendientes de cada movimiento de esta telenovela de la vida real. De eso vamos a hablar en un ratito, pero les advierto que la trama se complica por momentos y los giros son más inesperados que en las mismas series que nos hacen trasnochar. Así que acomódense, pónganse cómodos y dispongan de tiempo porque empezamos con el salseo nivel Dios. Pero antes, quiero aclarar algo muy importante, una advertencia que siempre hago y que es vital para que disfruten de este contenido con la mente clara y sin caer en falsas ilusiones. Todo esto está basado en rumores, en noticias que circulan en el medio del espectáculo turco, en publicaciones de redes sociales y en el boca a boca de los fans. Así que tómenselo con una pizca de sal, o mejor aún, con un buen puñado de sal, porque la verdad es que donde hay humo, suele haber fuego, pero no siempre ese fuego es de la verdad absoluta. Así que prepárense para analizar, dudar y teorizar, porque aquí nada está escrito en piedra. Empecemos con el regreso que ha encendido todas las alarmas, que ha puesto a los fans a especular como nunca y que ha hecho que las redes sociales se conviertan en un campo de batalla de opiniones encontradas, el de Kerem Bürsin. Sí, como lo oyen, como lo leen, como lo ven por todos lados, después de un tiempo fuera de Turquía, de unos meses de silencio mediático y de misteriosas publicaciones en sus redes sociales, parece que nuestro galán favorito, el chico que nos hizo creer en el amor verdadero, ha vuelto al ruedo. ¿La razón? Bueno, eso aún es un misterio, un enigma digno de la mejor novela policíaca, pero los fans, como siempre, están especulando a lo grande, con teorías que van desde lo más lógico hasta lo más descabellado. Algunos dicen que es por trabajo, que tiene nuevos proyectos en la mira, que está a punto de protagonizar una nueva serie que nos hará suspirar, otros creen que es por asuntos personales, que ha vuelto para arreglar cuentas pendientes, para aclarar malentendidos y, por supuesto, para reconquistar corazones, y ahí es donde entramos nosotros. Y es que este regreso se produce justo en medio de los rumores de una supuesta boda secreta de Hande Erçel, la otra mitad de esa pareja que nos hizo suspirar a todos, la protagonista de ese romance de ensueño que vivimos a través de la pantalla y que creímos que era eterno. Esa pareja que nos cautivó en Sen Kalkam, o Llamas a mi puerta como la conocemos aquí en Latinoamérica, una serie que se convirtió en un fenómeno mundial y que nos demostró que el amor puede surgir en el lugar más inesperado y que los opuestos se atraen. Esta serie, por cierto, es la que catapultó a ambos a la fama internacional, un drama romántico que nos enganchó desde el primer capítulo con su historia de amor entre Eda y LDZ, una joven florista que sueña con ser arquitecta, y Serkan Bolat, un exitoso empresario que no cree en el amor, interpretados, claro, por Hande y Kerem, quienes, como suele suceder en estas historias, traspasaron la pantalla y nos hicieron creer que su romance era tan real como el aire que respiramos. La química entre ellos era innegable, visible, palpable y bueno, lo demás es historia, una historia de amor que vivimos a través de las redes sociales, una historia de romance que nos hizo ilusionarnos y que nos hizo creer que los finales felices sí existen. Fueron la pareja del momento, la pareja de la que todo el mundo hablaba, todos querían saber más de su relación, cada detalle, cada gesto, cada mirada, y las redes sociales ardían con cada foto, con cada comentario, con cada muestra de cariño.
¿Recuerdan el revuelo cuando confirmaron su romance? Fue una locura total. Los fans enloquecieron, las redes se inundaron de mensajes de felicitación, de corazones y de emojis enamorados. La serie pertenece al género de la comedia romántica, un género que nos hace reír, que nos hace suspirar y que nos hace creer en el poder del amor, y es un ejemplo perfecto de cómo este tipo de tramas suelen conectar con el público, de cómo nos identificamos con los personajes, con sus problemas y con sus alegrías, y de cómo nos dejamos llevar por la magia del amor. ¿Por qué es relevante todo esto en el contexto del vídeo, de esta bomba informativa que estamos a punto de explotar? Porque, como ya les decía, su relación en la vida real fue tan mediática, tan comentada, tan seguida como la de sus personajes, lo que hizo que el drama de la separación también fuera muy comentado, muy seguido y muy doloroso para los fans. Y ahora, con este regreso de Kerem y los rumores de la boda de Hande, todo vuelve a estar en el ojo del huracán, todo vuelve a ser tema de conversación, todo vuelve a generar controversia y especulación. Senkalkam no solo es una historia de amor, una comedia romántica que nos hizo reír y suspirar, sino que también aborda temas como la ambición, la lucha de clases, la importancia de la familia y la amistad, todo ello con ese toque turco que tanto nos gusta, ese melodrama que nos hace reír, llorar, soñar y que nos recuerda que la vida no siempre es un camino de rosas. Un dato interesante sobre la producción, que vale la pena mencionar, es cómo lograron crear ese ambiente de cuento de hadas que tanto nos encantó, con locaciones espectaculares, con una fotografía impecable, con una banda sonora que nos hacía vibrar y con un vestuario que nos hacía soñar. Todo esto contribuyó a que la serie se convirtiera en un fenómeno mundial y que los fans sigamos hablando de ella incluso después de su final. Y ahora, después de este preámbulo que creo era necesario para ponerlos en contexto, vamos a la bomba del día, a la noticia que nos ha dejado a todos con la boca abierta, a esa información que está generando más ruido que un concierto de rock, la supuesta boda secreta de Hande Erçel. Aquí es donde la cosa se pone turbia, donde el drama alcanza su punto máximo, donde la telenovela turca de la vida real supera cualquier ficción. Según los chismes que circulan por ahí, que se han filtrado en algunos medios y que han sido confirmados por fuentes cercanas a la actriz, Hande se habría casado en secreto, en una ceremonia íntima y discreta, lejos de los reflectores y de las miradas curiosas de los fans, y para sorpresa de muchos, no sería con Kerem. ¿Con quién entonces? Bueno, los rumores apuntan a que el afortunado, el hombre que ha conquistado el corazón de nuestra querida Hande, sería un reconocido empresario turco, alguien alejado del mundo del espectáculo, alguien que no está acostumbrado a los flashes y a la persecución de los paparazzis. Esto ha dejado a muchos fans en shock, con el corazón roto, con la ilusión hecha pedazos y con la esperanza de una reconciliación completamente destruida. Pero calma, calma, que todavía no hay nada confirmado, que todo esto son rumores, especulaciones y chismes, y que hasta que no haya una declaración oficial por parte de Hande o de su representante, todo puede pasar. Esta noticia ha generado un debate tremendo en las redes sociales, donde se puede leer todo tipo de comentarios, desde los que defienden a Hande, diciendo que tiene derecho a rehacer su vida, a buscar la felicidad donde la encuentre, a enamorarse de quien ella quiera, hasta los que acusan a la prensa de inventar chismes, de querer generar polémica y de aprovecharse de la situación para ganar titulares, y por supuesto, los que aún guardan la esperanza de una reconciliación con Kerem, de que esto sea una pesadilla y que pronto todo vuelva a ser como antes, que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos y que nos regalen ese final feliz que tanto anhelamos. Es un verdadero culebrón en la vida real, una telenovela que supera a muchas de las series turcas que vemos, con giros inesperados, con momentos de tensión y con un final incierto. Pero bueno, como siempre, el tiempo dirá la verdad, el tiempo pondrá las cosas en su lugar y el tiempo nos dará las respuestas que tanto buscamos. Mientras esperamos la confirmación o desmentido de esta noticia, mientras los rumores se confirman o se desmienten, podemos hablar de otra serie que, aunque no tiene nada que ver con el drama actual de Hande y Kerem, también ha dado mucho de qué hablar en los últimos meses, una serie que nos ha cautivado por su trama intrigante, por sus personajes complejos y por sus actuaciones impecables. Me refiero a Yark o Secretos de Familia, como la conocemos en español, una producción que ha demostrado que las series turcas no solo saben de romances y pasiones, sino que también pueden crear historias muy bien construidas y con tramas que mantienen al espectador al borde del asiento. Esta serie, a diferencia de la comedia romántica de Senkalkam, se sumerge en el género del thriller judicial, un género que nos atrapa con sus misterios, con sus secretos y con sus giros inesperados. Nos presenta la historia de Ilgaz Kaya, un abogado recto y honesto, y de Ceylin Erguvan, una fiscal impulsiva y apasionada,
que se ven obligados a trabajar juntos para resolver un caso de asesinato que tiene ramificaciones en sus propias vidas. Un caso que pondrá a prueba su profesionalismo, sus valores y su relación personal. Los protagonistas de esta intrigante historia son Kaan Urgankolu y Pnar Deniz, dos actores que han demostrado su gran talento para interpretar personajes complejos, con muchas capas y con mucha carga emocional. Sus actuaciones han sido aclamadas por la crítica y por el público, y han contribuido al éxito de la serie. ¿Por qué es relevante Yarg en este vídeo? Porque ha demostrado que las series turcas no solo saben de romances y pasiones, sino que también pueden crear historias muy bien construidas y con tramas que mantienen al espectador al borde del asiento. Esta serie es una muestra de cómo los dramas judiciales pueden ser igualmente adictivos y cautivadores, de cómo podemos engancharnos a una historia de misterio y de intriga tanto como a una historia de amor y de romance. Además, el éxito de esta producción ha contribuido a consolidar la fama de sus protagonistas, demostrando que hay mucho más talento en la televisión turca del que muchos imaginan, que hay actores y actrices capaces de interpretar cualquier tipo de personaje y de emocionar al público con su trabajo. La trama de Yarg es un laberinto de misterios, donde cada personaje tiene un secreto que puede cambiar el rumbo de la investigación, donde nada es lo que parece y donde las sorpresas están a la orden del día. La tensión se mantiene durante toda la serie, lo que la convierte en una experiencia muy diferente a las historias más convencionales que solemos ver, y lo que hace que queramos ver un capítulo tras otro sin poder detenernos hasta descubrir la verdad. Un dato curioso sobre Yarg es cómo logra reflejar las complejidades del sistema legal turco, abordando temas como la corrupción, el abuso de poder y la lucha por la justicia. Temas que son universales y que hacen que nos identifiquemos con los personajes y con sus conflictos. Esto la convierte en una serie no solo entretenida, sino también relevante y con un mensaje social importante. Ahora, vamos a cambiar un poco de tema, pero sin salir del mundo de las series turcas, porque si de algo tenemos claro es que este mundo no deja de sorprendernos y de ofrecernos producciones que nos cautivan y nos hacen reflexionar. Quiero hablarles de KZLCK Şerbeti, o Sorbete de Arándanos, una serie que se ha ganado un espacio en el corazón del público por su valentía al abordar temas controversiales, por su realismo y por sus personajes tan humanos y tan cercanos a nosotros. Esta serie se centra en la historia de dos familias muy diferentes entre sí, una conservadora y religiosa, con tradiciones muy arraigadas y otra más moderna y liberal, que vive bajo otros códigos y otros valores. El choque entre estas dos culturas, entre estas dos formas de ver la vida, genera situaciones de conflicto, de tensión, de malentendidos, pero también de aprendizaje y de crecimiento personal. Los actores principales de KZLCK Şerbeti son un grupo muy diverso, donde encontramos veteranos de la actuación que nos han regalado personajes memorables, pero también jóvenes talentos que están demostrando su valía, que tienen mucho que aportar y que están dejando su huella en el mundo de la televisión. Todos ellos logran darle vida a personajes muy bien construidos, con sus virtudes y sus defectos, y con los que es fácil empatizar, aunque a veces nos saquen de quicio con sus decisiones, con sus errores y con su forma de actuar. ¿Por qué esta serie es relevante en el contexto de nuestro vídeo de hoy, en medio de esta tormenta de rumores y de chismes? Porque demuestra la diversidad de temáticas que podemos encontrar en las series turcas, que no todo es amor y romance, que también hay espacio para historias que invitan a la reflexión y a la crítica social, que nos hacen pensar sobre el mundo que nos rodea y sobre nuestras propias vidas. KZLCK Şerbeti pone en evidencia las diferencias culturales y religiosas que existen en Turquía, mostrando cómo estas diferencias pueden generar conflictos y malentendidos, pero también cómo se puede encontrar puntos en común, cómo se puede llegar a acuerdos y cómo se puede aprender a convivir con las diferencias. La serie es una verdadera montaña rusa de emociones, con momentos de mucha tensión, de drama y de angustia, pero también de humor, de ternura y de esperanza. Un dato interesante de KZLCK Şerbeti es que ha generado un debate muy interesante en la sociedad turca, donde muchos se han sentido identificados con las situaciones que se plantean en la trama, donde muchos han reflexionado sobre sus propias creencias y sobre la forma en que viven sus vidas. Esto ha demostrado que las series pueden tener un impacto real en la sociedad, al invitar a la reflexión y al debate sobre temas que a veces son considerados tabú, al poner sobre la mesa temas que son importantes y que merecen ser discutidos. Y ahora, volviendo al tema principal del vídeo, al corazón de este drama que nos tiene a todos en vilo, la supuesta boda de Hande y el regreso de Kerem, la verdad es que todo esto es un verdadero culebrón digno de una serie turca, ¿verdad? Una trama que nos engancha, que nos sorprende, que nos hace dudar y que nos hace soñar.
Todos estamos esperando saber qué pasará, si se confirmarán o no los rumores, si Hande realmente se ha casado con otro hombre, si Kerem ha regresado para intentar recuperar su amor, y si, algún día, podrán superar sus diferencias y volver a estar juntos. La verdad es que la vida real a veces es más sorprendente y más dramática que la ficción. Lo cierto es que el mundo de las series turcas nos tiene siempre con el corazón en un puño, con historias que nos enganchan, nos hacen reír, llorar y sobre todo, soñar. Y es que, ¿a quién no le gusta un buen drama con romance, misterio y giros inesperados? Y con esto, llegamos al final de este vídeo, al final de este análisis exhaustivo de las últimas novedades del mundo de las series turcas. Hemos hablado del regreso de Kerem a Turquía, de la supuesta boda secreta de Hande y de otras dos series que nos han demostrado la diversidad y calidad de las producciones turcas. Hemos repasado las tramas de Senkalkam, Yark y KZLCK Serveti, mostrando cómo cada una de ellas ha logrado cautivar a audiencias de todo el mundo. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo al preparar este contenido. Quiero agradecerles de corazón por ver este vídeo hasta el final. Sin ustedes, este canal no sería posible. Recuerden que todos sus comentarios son muy importantes para mí, así que no duden en dejar sus opiniones sobre las series que mencionamos hoy, y también sus teorías sobre la boda de Hande y el regreso de Kerem. ¿Creen que hay posibilidades de reconciliación? ¿O creen que Hande ha encontrado el amor en otro lugar? Quiero saber lo que piensan, quiero leer sus teorías más locas. Y como siempre los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos seriéfilos y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en la próxima entrega con más chismes, dramas y por supuesto, muchas series turcas. Hasta la próxima, mis seriéfilos, cuídense mucho y que el salseo turco los acompañe.